Señores, buenos días, sean bienvenidos a la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitonga del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Les saludo a la doctora de la causa. En proceso ordinario de reivindicación sigue en cuanto de la secretaria, si les a contestar la comparecencia de las partes de esta edición. Sí, señora jueza, muy buenos días con todos. Como que se recita esta audiencia preliminar, comparece la parte actora, el abogado, diga presente. Presente. En calidad de procurador policial de los señores. De la misma manera se encuentra presente el señor procurador común, el señor. Presente. De la misma manera comparece la parte demandada, el señor. Presente, doctor. En compañía de su abogado, el profesor abogado y de bien Pinto Danilo José. Presente, doctora. Siendo el día y hora señalada, señora jueza, con lo que certifico. Bien, una vez que se ha constatado la comparecencia de las partes de esta diligencia de audiencia preliminar, señora secretaria, si vas a indicar en qué momento procesal se quedó la audiencia anterior para a partir de aquello continuar con la misma. Sí, señora jueza, en la audiencia anterior se le resolvió objeto de la controversia, en la que se dispuso establecer si corresponde o no disponer la materia de la reivindicación de la segunda planta, que tiene una superficie de 184 metros cuadrados, que se encuentra ubicado en el norte del terreno número 10, situado en la parroquia Chillovalle del Cantón Quito, provincia de Pichincha. De la segunda planta, linderas al norte, lote 20 metros, al sur, lote 20 metros, al oeste, al este, pasaje 9 metros, al oeste, pasaje 9 metros, a favor de señores, en contra de la misma manera se resolvió el alegato inicial de la parte actora y de la parte demandada. Previo anuncio de los medios de prueba de las partes, las instructora jueza en la base, en atención al pedido de las partes procesales, ha acordado que en el momento del proceso sean derivada a mediación. Esta acordadora resuelve efectivamente, respetando de las partes puedan llegar a un acuerdo conciliatorio, tal como lo establece el artículo 233, 234, 294 del convenio. Se dispuso que el proceso se derive al centro de mediación, señora jueza. En eso nos quedamos. Bien, me gustaría saber qué fue lo que pasó en el centro de mediación, porque ambas partes quedaron en que se deriven y aparentemente ni siquiera han conversado, no hay ni siquiera, mejor dicho, hay un acta de imposibilidad, pero por falta de comparecencia de una de las partes, de la parte actor. Doctor. Gracias, señora juez. Buenos días, señorita secretaria. Buenos días a la contraparte. Informo a usted que ni siquiera se pudo tratar el tema de la mediación, por cuanto el mediador exigió que exista una procuración o poder de quien, como usted sabe, señora juez, se encuentra privado de su libertad, y como se encuentra privado de su libertad, no ha otorgado dicha procuración judicial, vista la exigencia del mediador de contar con ese documento, y no pudiendo cumplir quien le habla con ese requerimiento, se sentó la razón de imposibilidad de mediación. Pero le explicó esa situación al mediador, doctor. Expliqué con amplio detalle, le dije que tengo procuración judicial del procurador común, que el procurador común está actuando por todos, pero el juzgador, el juez de paz, consideró que no era el camino adecuado. Expliqué aquí mismo, en la sala de abajo, así que no se pudo tratar nada. Bueno, eso será de tomar las medidas correspondientes, porque primero él no es juez de paz, él es mediador. Y como mediador tiene que observar lo que dice el ordenamiento jurídico y tratar de que las partes puedan llegar a un acuerdo. No puede tomarse atribuciones que no le corresponden. Parte demandada. Muy buenos días, doctora, señora secretaria, ilustre colega aquí presente. Efectivamente, antes de la instalación de la presente audiencia, tomé contacto con el abogado de la parte actora, porque me pareció extraño que no se llegara a un acuerdo.
tomando en cuenta el ánimo conciliatorio de ambas partes. Antes de la instalación de la audiencia estuve hablando con el abogado y hasta con el permiso con el procurador común. A veces se podía llegar a un acuerdo. Y en ese sentido me quedé antes de la instalación de la audiencia. El señor del proceso quiere ya acabar esto de una manera amigable, pero de una manera amigable correcta, tomando en cuenta que él ha vivido toda la vida en el Señor. Entonces, tuve un pequeño acercamiento, pero creo que la propuesta no es la adecuada, porque prácticamente lo que piden es que desaloje el Señor en un tiempo prudencial, y situación que no va a aceptar el Señor. Entonces, si no puede existir lamentablemente una conciliación que llegue a su autoridad, que se continúe con el presente proceso. ¿Y ustedes tienen alguna propuesta que hacer en este momento? El señor aquí presente lo que he manifestado, que le dejen vivir tranquilo en el departamento que ha vivido toda su vida, que prácticamente concluyó su padrastro con su señora madre. Eso es lo que él pide, nada más, que lo dejen tranquilo vivir en el vacío. ¿A razón de qué? ¿Cómo? ¿A razón de qué? Sí, en razón que el señor ha vivido toda su vida ahí y el señor, uno de los actores, vive en la planta de abajo, que no le afecta, y la relación entre el actor de la planta de abajo con el de la planta de arriba se lleva bien. Eso es lo que magnifica, está pacífico, no hay conflicto, no hay nada. Entonces, él lo que quiere es vivir tranquilo. Es más, le iba a proponer al señor abogado, como prácticamente están tranquilos, podemos suspender el proceso, que ellos hablen por fuera, porque me llamó la atención mucho lo del mediador. No es así. Y pueden llegar a un acuerdo. En el caso contrario, pueden ingresar su escrito y se continúa con la presente audiencia. Pero un acuerdo ¿en qué sentido, doctor? Porque esto ya está alargándose bastante. Y dentro del proceso ustedes han incidentado varias veces. Ya. Inclusive respecto de la competencia de esta juzgadora. Obviamente todas esas particularidades se tomarán en cuenta en el momento de que esta juzgadora resuelva. Porque no es factible que situaciones que ni siquiera he tenido yo conocimiento, porque no les conozco a ustedes como abogados, ni a las partes siquiera les conozco, vengan a poner cuestiones que no tienen que ver al caso y que realicen incidente tras incidente tras incidente, no sé para con qué objeto. Sobre todo estoy hablando de su compañero, que ni siquiera conozco el nombre, ni me acuerdo siquiera el nombre, porque yo ni siquiera les conozco a ustedes como abogados, ni a las partes. Entonces, por eso es que le menciono eso, doctor. Yo ya he revisado este proceso, hay situaciones fuera de lugar, sinceramente. Respecto a la autonomía del colega, pero yo estoy aquí, doctor. Yo manejo la audiencia a mi manera y a mi criterio. No tengo ninguna intención, mi persona, de generar incidentes adicionales. Yo lo que quiero, sinceramente, es acabar el proceso. Eso es lo que quiero. Si no se puede llevar a una conciliación, yo no tengo problema. Continuamos en la etapa procesal que se quedó, que era el anuncio de las pruebas, y seguimos en el proceso. No tengo problema. Lo que quisiera saber es si se puede llegar a un acuerdo. Si no, como le digo, mi intención jamás ha sido dilatar el presente proceso, jamás. Con respecto a las excepciones previas, ya se resolvió la controversia y ya está más que clara la situación. Entonces, eso es lo que yo digo. Si no, mi doctor, no tengo problema también para no quitarle su tiempo y el tiempo de los colegas, porque reinstalar audiencias, cansa sinceramente. Entonces, como usted me diga, doctor, si la propuesta no es aceptada, iniciamos la audiencia con el anuncio probatorio y tratar de solucionar todo de la misma manera. Eso es lo que yo quería. A ver, entonces la propuesta en concreto suya es que puedan conversar fuera de proceso. Es correcto, doctora.
Por eso justo ambas partes llegaron a un acuerdo de llevar el proceso de mediación para que los abogados no estuviéramos presentes. Todos hablaron de la mejor manera. Lamentablemente el señor mediador no actuó en derecho, porque ya se justificó la comparecencia de uno de los actores, que usted, su autoridad solo derivó el proceso y nada más. Entonces, si ambas partes están de acuerdo en derivar fuera de la audiencia, fuera de la mediación, yo estoy de acuerdo. Caso contrario, si el doctor me manifiesta que no, continuamos el proceso, doctor, tampoco para desgastar a esta autoridad. Eso es lo que yo le pediría. Parte excelente, hay una propuesta que realiza la parte demandada de que puedan conversar fuera del proceso. Gracias por el traslado, he escuchado atentamente. No vamos a permitir que se dilate más este proceso. Ya se ha hablado bastante y eso y voy a tomar literalmente lo que ha dicho. Lo único que quiere el demandado es que le dejen vivir en paz en la segunda planta. Eso quiere decir que le dejemos la segunda planta. Eso no se va de ninguna manera ni siquiera a considerar en una conciliación. Lo que sí podemos nosotros es ratificar lo que ese bien no le pertenece bajo ningún concepto, ha reconocido que está procesionado y por lo tanto podemos darle, como dice la ley, además haciendo una analogía, unos 90 días para que descienda. Eso sí podemos hacer. Caso contrario, doctora, avancemos con la audiencia. Ya, ¿en qué sentido que le dejen vivir en paz? ¿El señor está dispuesto a pagar tal vez un canon arrendaticio? ¿O de qué manera quiere quedarse en la segunda planta? A ver, directamente con el señor. Dígame. Doctora, buenos días, secretario, buenos días, secretario, buenos días. Por derecho de representación de mi señora madre, que en paz descanse, de mi padrastro, ellos mantuvieron, sinceramente, doctora, un derecho desde el año 2003, legalmente establecido. Por ende, yo soy copropietario de la propiedad, no soy posesionario. Yo he vivido con mi mamá y con mi padrastro desde que yo tenía 11 años. Esto fue construido en base al esfuerzo de mi mamá y de mi padrastro, fue de ambos, no solamente es de una parte que se construyó dicho inmueble. Ahí están los testimonios de los mismos hermanos de mi padrastro, de los hijos, ellos conocen perfectamente esta situación. No sé por qué, con el objeto de que ellos son hijos, ellos quieren pretender hacerse del bien totalmente, cosa que yo no voy a permitir. He querido llegar a un arreglo para no entablar juicios que lamentablemente si es que no progresa una conciliación, tendré que activarlos inmediatamente para poder reclamar como por derecho de representación de mi madre. Pero ¿cuál sería la propuesta de conciliación? O sea, es que no lo entiendo. Doctora, yo únicamente reclamo que la mitad de la propiedad sea mía. O en caso de que, qué sé yo, vender esa propiedad y la mitad que se le entregue a mí y los señores puedan hacer de su mitad lo que sea, los carros, las cuentas, ellos pueden cogerse. Yo no pretendo afectarles tampoco, porque un entendimiento entre ambas partes es beneficioso para los dos. O sea, yo no quiero tampoco irme a reclamar la mitad de toda la masa de los bienes que han dejado los causantes. Entonces, mi única petición es de que la mitad de la propiedad sea mía, nada más, doctora. Estamos en un juicio de reivindicación, no estamos en un juicio de partición, eso le recuerdo. Directamente con el señor. Doctora, muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo para todos los presentes. Doctora, lo único que nosotros estamos pidiendo es la reivindicación, como usted indica, doctora. Nosotros somos 3 hermanos de padre y madre. La propiedad está a nombre de mi señor padre que falleció, quien trabajó toda su vida y
y hay los antecedentes, el que trabajó de la otra parte que dice el Señor no hay ningún ingreso ni nada. Nosotros no estamos pidiendo cosas de la mamá del Señor, nosotros estamos pidiendo lo que por ley nos pertenece de mi Señor Padre. El Señor dice que ha vivido años, yo en realidad no he visto que haya demostrado algo de respeto, valor y haber protegido a mi Padre si Él lo dice. Entonces lo único que nosotros es pedimos que desaloje la propiedad que nos pertenece ahora a nosotros como herederos. El Señor dice que nos llevamos bien. Yo, doctora, en realidad para mí sí es muy incómodo. Estamos en otro proceso porque le voy a ser sincero, el Señor argumentó cosas que nunca yo le he ofendido y estamos defendiéndonos en esa parte. Entonces, doctora, en el otro juicio que me acusa, vendría a ser, doctora, y perdóneme si me equivoco el término, sino que yo le he tratado en otro término, el Señor ya retiró diciendo que eso dejemos así. Ahora viene acá y también retiremos y dejemos así. Mi doctora, yo creo que como hijos, y la ley nos debe amparar, que nosotros tenemos derechos. Doctora, nosotros fuimos abandonados de mi padre. ¿Y quién nos sacó adelante? Fue mi señora madre y nos sacó adelante. Sí, hace unos 3 o 4 años en promedio pude tener el acercamiento con mi papá, que me dio la oportunidad de vivir y compartir sus últimos años de vida porque falleció con COVID mi papá. Entonces, doctora, ahora mis otros hermanos, el Señor dice, la segunda planta se queda ahí, y mis otros hermanos, ¿dónde quedan, doctora? Personas que hemos trabajado y que usted lo puede revisar, que hemos salido adelante, le sacamos adelante a mi madre y a nuestros hijos, versus personas que quieren lucrar de la nada con demandas de alimentos de sus propios hijos. Doctora, yo soy divorciado y a mi hija nunca le faltaron nada, tiene 18 años y le sigo sacando adelante. Entonces, ¿cómo vamos a pescar a río revuelto para obtener beneficio de personas que sí se merecen porque son los hijos? Eso es, doctor, y yo me baso a todo lo que hemos hablado con mi abogado, que nosotros no vamos a llegar a un acuerdo, como el Señor menciona, un 50%, ¿por qué? Entonces, nosotros no llegamos a eso, nosotros queremos que el Señor se... ¿Cuál podría ser un acuerdo para usted? Doctora, no tengo ningún acuerdo porque el Señor no le pertenece nada. Es la casa de mi papá, nosotros tenemos las pruebas, se lo va a demostrar. Sí, o sea, legalmente yo sé. Sí. Y creo que los abogados saben qué es lo legal. Sí. Todavía estamos en etapa de conciliación, que es en el punto en el que se quedó la audiencia anterior. Siendo etapa de conciliación, ustedes saben muy bien que dentro de esta etapa, ustedes pueden conversar, pueden dialogar, pueden posiblemente llegar a un acuerdo que determina este proceso. Todo lo que yo diga no puede ser considerado prevaricato y todo lo que ustedes digan yo no lo voy a considerar dentro de la sentencia en el caso de que ustedes no lleguen a conciliar. Pero en el caso de la conciliación también vamos a ir más allá de lo legal, porque yo sé lo que hay dentro de la ley, que dice la ley, que dicen los papeles, si estaban inscritos, si cuándo se inscribió, en qué fecha y tantas cosas. Eso se hará un análisis cuando yo haga la sentencia, en el caso de que yo tenga que hacerlo. Pero en este momento, en la conciliación, hay que ir más allá de eso. Yo sé que ustedes como hijos tienen el derecho de suceder a los padres cuando mueren respecto de las propiedades que tengan. Pero también hay otras situaciones que se dan en el quehacer de una persona. Como usted dice, mi papá nos abandonó. Tal vez su padre se equivocó, pero eso no nos corresponde juzgar ni a los hijos ni a nadie. Porque cada persona hace las cosas como le parece. Y si es que las hizo bien, qué bueno, y si las hizo mal, pues las consecuencias se dan. Ahora, la situación es si su papá tuvo alguna relación con otra persona, si vivió con esta otra persona, si tuvo si formó alguna familia con esta otra persona, que era de conocimiento de ustedes. Entonces, esa situación también hay que un poco considerar, porque si nos ponemos en los zapatos de la otra persona, tal vez usted también se sentiría un poco
agobiado, tal vez se sentiría también como que vulnerado, porque si yo viví tantos años con, como dice el Señor, con mi madre y con mi padrastro, y estuve ahí y conviví y compartí, y ahora simplemente al fallecer ambos quedo en el limbo, digámoslo así. Entonces, o sea, también hay algo que no está bien o que no podría cuadrar. Entonces, eso digo, tal vez si nos ponemos en los zapatos del otro vamos a poder entender cómo se siente la otra persona. Lo mismo de parte de parte del hoy demandado. O sea, si yo me pongo en los zapatos de los hoy accionantes, me voy a dar cuenta que, claro, o sea, si mi papá nos abandonó, si mi papá no estuvo, si quien se hizo cargo fue mi mamá, y ahora el pensar que un tercero no podemos dialogar o conversar para que se puedan sopesar esas situaciones, es complicado también. Entonces, el ponerse en el lugar del otro nos va a poder hacer entender un poco el por qué estamos actuando de la forma en la que estamos actuando, y tratar un poco de ver cuál sería el punto medio para que ustedes puedan llegar tal vez a una solución. ¿Qué soluciones? Hay varias, como yo les decía en la audiencia anterior. Hay varias opciones. No sé, reconocer el 25%, no sé, tantas opciones que eso ustedes con su creatividad, con su inteligencia la pueden dar, pero también con ese ánimo, ¿no? Ese ánimo conciliador de no afectarse ustedes ni a terceros. Doctora, ¿me puede regalar unos segundos? Dígame. Ya sus palabras son tan lógicas y tan claras, pero mi doctora, como usted escuchó a la otra parte, viene a decir, me pertenece el 50%, en vez de decir, lleguemos a un acuerdo conciliador. ¿Cómo usted cree, mi doctora, en algo que a usted le pertenece, alguien venga y le diga es el 50%? Entonces, mi doctora, creo que también poniéndose en nuestra parte, somos 3 hermanos, y decir, cogemos nosotros la mitad del bien y la otra persona dice el otro bien. Habla de propiedades que nosotros desconocemos que existan otras propiedades. Entonces me llamó la atención aquí con mis abogados, porque solo sabemos de las propiedades de la casa. Entonces sí decían que nos informe si hay otras propiedades, porque mi doctora, cuando falleció mi señor padre, nosotros ya no pudimos subir, teniendo el derecho de la casa, teniendo el derecho que es mi padre, ya no pudimos ingresar al departamento de mi papá, es la casa de mi papá, a coger un solo documento. Nosotros desconocemos todo lo de mi papá, doctora, de lo que sea, de que sea dinero, propiedades y demás. Entonces sí nos llama la atención, porque nombra carro, solo algún vehículo, mi doctor, que era de movilizar a mi papá. Entonces también quisiera saber dónde está usted sabe que ya los pagos es más de 2 unidades, entonces sí deseamos saber esos términos que él se expresa. Y gracias, doctora, por ese análisis imparcial que lo está haciendo usted, pero no en una parte que diga el 50% me pertenece. No lo veo racional. Entonces, por eso es nuestra postura de que se nos reivindique la casa de mi papá, doctor. Eso nomás, y muchas gracias por haberme vuelto a escuchar. Permítame un segundito, si entonces es posible. Oiga, qué interesante esto que se acaba de abrir, en el ánimo de la conciliación. Ni siquiera los números le dan, pero voy a hacer este ejercicio mental. Si es que fuera cierto que tuviera algún derecho ahí, no sería el 50%, porque para estar claro, obviamente la otra mitad le pertenece al papá y del papá a sus hijos. Entonces solo sería la parte correspondiente a la mamá, que da un 25% más o menos. Pero si razonamos así, doctor, ¿qué otros bienes dentro de esta supuesta unión de hecho que provocó una unión, una sociedad conyugal, existen que estuvieran a nombre de la madre y del papá? Vean, yo estoy haciendo una investigación, doctora, voy a ser sincero, de unos terrenos en Esmeraldas.
y de los cuales no se ha dado cuenta aquí ni se ha dicho absolutamente nada. Porque si así fuera, estas propiedades habidas entre los dos fallecidos ya, y se han muerto los dos, si hubiese esa sociedad conyugal, obviamente la mitad le pertenece al señor y por ende a sus 3 hermanos. Pero desconocemos, estoy averiguando de otra manera. El señor está vendiendo estos lotes de terreno en Esmeraldas, lo tiene en todas sus redes sociales. No sabemos de dónde el señor tiene bienes y no tiene trabajo, no tiene nada. Si pertenecen a la mamá, le pertenecen también al finado Carlos. Ahora, si se trata de eso, pongamos todo en la mesa, porque esa es otra averiguación que estoy diciendo aparte, pero si queremos resolver de una vez todo, pongámoslo sobre la mesa, llegan los números, y ahí los números es facilito, la matemática no meto. Eso le ruego de poco. Ya, entonces entiendo que su propuesta para poder llegar a un acuerdo, si es que lo hubiera, es sincerarse en el sentido de que se indique exactamente dentro del haber o el supuesto haber de la sociedad conyugal, de esta unión de hecho que se mantuvo con el padre de los señores y la madre del señor, se establezcan todos los bienes para, una vez hechas las cuentas, ver exactamente si es que los señores todavía tendrían que reconocerle algo al señor, al demandado, o viceversa. Exactamente esa es la propuesta. Doctor. Doctora, perdón que a veces no le estaba mirando a los ojos, pero le estaba explicando al señor, con los cálculos, con los porcentajes, todo. Porque también hay que ajustar la realidad actual. Todos tenemos expectativas, pero la ley es clara, es verdad lo que dice el doctor. Me llamó la atención los otros bienes, por eso le pregunté directamente al señor. Él me dice que sí, hay otro bien que adquirió la señora madre, pero él me dice que es en el año 1999. Y yo desconozco, ahí se podría ver las escrituras, a ver si entra en la masa hereditaria del señor causante. Que no tengo ningún tipo de problema, porque razón, si nosotros estamos pidiendo que se nos reconozca un derecho, con mucha lógica, la otra parte tiene su derecho, que se le reconozca el derecho de los otros bienes que adquirió el señor causante en vida. No tenemos ningún tipo de problema. Y que se divida en el porcentaje que le corresponde a cada persona. Entonces yo no tengo problema, sinceramente. Si el doctor aquí tiene el documento, con mucho gusto lo podemos ver, pero yo no tengo aquí el documento. Entonces, por eso, más a mi favor. Ya veo que existe un pequeño ánimo. El problema que estoy viendo son los porcentajes. Sí le expliqué al señor. Él pide el 50%. Ya le saqué cálculos, le expliqué hasta cuánto le correspondería por ser el 25%, porque jamás quiero quitarle la parte a alguno de los 3 herederos, jamás, ni siquiera al señor que está privado de su libertad, porque tiene su derecho, jamás. Entonces, ya le expliqué, le saqué los porcentajes según el avalúo de la casa, cuando es prácticamente la parte catastral. Pero todavía el señor tiene dudas con respecto al porcentaje que le corresponde. Yo le manifiesto el porcentaje, lo digo equitativamente, 25 hasta un 33, pero no, todavía se mantiene en el 50. Pero es que eso es solo una cuestión legal. Claro. O sea, si es que el señor tiene dudas, la ley le va a decir exactamente qué es. O sea, no me puede decir usted, es que yo quiero el 50 y en el 50 y ahí no me muevo. La ley le dice, le establece, y su abogado le está explicando. Entonces no me puede decir, es que todavía tiene dudas. Claro. O sea, la conciliación es también con lógica. Es correcto, por eso mismo, ya le puse. Si la casa, según el señor, porque no veo ningún avalúo, son de $140,000, no sé la realidad, 25% serían 35,000 para cada heredero, hasta el señor privado de libertad. Si existen otros bienes, aparte de esto,
con mucho gusto nosotros reconocemos el porcentaje que le corresponde a cada heredero, pero obviamente debe estar en el tiempo en que fue la relación contra la señora causante del señor aquí presente y el causante. Que no tengo problema, por eso le manifiesto, doctora, y ya para no dilatar más las causas, si existe este acuerdo, yo con mucho gusto acepto que hablen ustedes, puedan presentar las pruebas. Pero es que si ustedes son los que saben y tienen la propiedad, ¿quién tiene que presentar eso? Son ustedes, no ellos. O sea, así como ellos están presentando los papeles para la reivindicación dentro de este proceso, en el caso de que, como dice acá el señor, o sea, para poder poner todos los papeles sobre la mesa, ustedes son los que tienen esos documentos, ustedes son los que tienen que presentar y decir, a ver, veamos, esto es cuando compró la señora cuando estaba soltera, entonces, ¿entra o no entra? Y veamos, entonces es hablar con propiedad, es hablar con documentos, y los documentos presenta quien tiene los documentos. No le vamos a poner a la parte accionante, que es simplemente lo que decía el doctor, estoy haciendo las averiguaciones, pero no le va a poner a él a sacar el certificado de gravamen. Y tiene que presentar el que tenga más acceso, más cercano el acceso a la información. Doctora, acabo de conversar, él tiene la escritura, pero tiene obviamente en su domicilio. Con mucho gusto, yo la puedo presentar, saco hasta el certificado de gravamen para que quede en constancia todo, y así puede ser por retraslado, y ya no creo que no existe algún otro bien. No, sí, quería referirme a eso, doctor. Y si hay algunos otros bienes para conversar y se pueda justificar, entonces para que puedan ustedes tener todo. Precisamente hasta el día miércoles de esta semana se me certifica ya el pago de cerca de $100,000 en efectivo que se hizo al momento del fallecimiento, unos meses antes del fallecimiento del señor, por efecto de su cesantía, de su terminación, de su jubilación, $100,000 que no sabemos ahorita como herederos, hemos pedido que se nos certifique a través de la superintendencia de bancos y de una diligencia previa, dónde se depositó ese dinero, quién tiene ese dinero, cómo se lo gastó. Y eso le digo que me está tomando tiempo la averiguación, pero son cerca de $100,000 en efectivo, más otros $6,000 que quedaron en efectivo en la casa, que acá el demandado lo sabe, y que al final dijo, no son 6,000, son solo 600. Pero tenemos la constancia escrita de que son $6,000 en efectivo, lo cual obviamente estoy preparado para una acción penal correspondiente, para ser muy transparentes. Entonces, ¿está todo eso sobre la mesa, doctora? Doctora, justo voy entendiendo poco por la situación, porque obviamente lo que conocen la realidad son las partes procesales. Lo de cesantía de 100,000 desconoce el señor. Ustedes con la posesión efectiva pueden ir allí a reclamar. El señor no puede hacer la posesión efectiva del causante, no puede tomar ese dinero. Entonces, si le niegan, no, yo sé, está ese camino, doctor. Pero como le digo, el señor desconoce esos 100,000. En los 6,000, en los 6,000 en efectivo, me ratifico que no son 100,000, eran 600. Entonces, ahí ya se nos trata de eso, mi doctor. Entonces, creo que un problema grave son estos 100,000, que es un monto importante. Entonces, el señor no tiene acceso, porque la cesantía es a causante, y él obviamente no tiene una relación parento-filial con esta persona. Entonces, ¿serían ustedes, mi doctor? Sí, eso es doctor, ya voy a tener la constancia. El tema son las fechas, ¿no? Las fechas son muy importantes y en qué cuentas estuvo la plata y cómo sale la plata, quién la retira. Estoy atrás de eso, doctora, precisamente, pero con todos esos memorias yo voy a rogar y estaremos en la audiencia. Se puede llegar a una conciliación en cualquier momento, usted lo sabe, en cualquier momento. Pero dilatar más el anuncio de la prueba y la fijación de la nueva audiencia no me parece correcto. Hasta eso seguiremos hablando, seguiremos poniendo los documentos. Y si para la siguiente audiencia que es la legislativa tenemos un acuerdo, ¿qué mejor?
Yo se lo hago, por favor. problema, doctora. Bien. Pero para que quede igual en constancia, hacemos la audiencia. Yo igual, como me he comprometido, apuntaré las escrituras correspondientes y certificar, aun cuando no es prueba ni nada por el estilo, pero es para que la otra parte también sepa que existe denuncia, sino en la misma audiencia de juicio cuando se convoque. En la audiencia de juicio, doctor, no me presente dentro del proceso porque va a ser más desgaste, más problemas, y la idea no es que nos emproblememos más, sino que se pueda llegar a un acuerdo si es que ustedes logran conversar y obviamente sincerarse con todas las situaciones que están detrás de. Bien, entonces pasamos a la siguiente fase. En la parte conciliatoria, como se ha observado, no es posible llegar a un acuerdo, no obstante que las partes quedan abiertas a un diálogo y a poder conversar en lo futuro, ya con la documentación que puedan obtener tanto la parte accionante como la parte demandada. En este sentido, se concede la palabra al abogado de la parte accionante a fin de que realice el anuncio de sus medios probatorios. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señoría. Para efectos de esta etapa, siendo que el anterior ha precluido, luego a usted me permite el expediente para poder anunciar mi prueba. Tercer puesto. Señoría, anuncio como prueba que introduciré en el momento procesal oportuno el certificado de hipotecas y gravámenes del registro de la propiedad, número de trámites, del cual aparece en la parte pertinente como propietario del inmueble lote número en la parroquia de Chirigallo, matrícula Linderos, norte, lote 20 metros, sur, lote metros, este pasaje sin nombre 9 metros, o este pasaje sin nombre 9 metros, superficie 180 metros cuadrados. El documento al que me he referido obra del expediente de pujas 1 a 2 inclusive. Introduciré y anuncio como prueba de mi parte el documento, como dice la ley, señoría, perdón, lo exhibo y será obviamente el efecto de la contradicción correspondiente. En la prueba documental también, señoría, anunciamos como prueba de nuestra parte, de todos quienes represento, la escritura de posesión efectiva, que obra de hojas 13 del proceso hasta la hoja 20, inclusive posesión efectiva de fecha de la notaría del Cantón Quito, a petición de y esto en la notaría del Cantón Quito, señor. Recibo el documento a la sala. Anuncio como prueba de mi parte e introduciré como tal el certificado del estado civil de quien en vida fuera don condición del celebrado fallecido. Esto obra de hojas 111 a 114 vuelta inclusive de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Anuncio e introduciré como prueba de mi parte
Ya. La inspección de defunción de la Dirección General de Registro Civil de Identificación y Circulación de fojas 113 del proceso de quien en vida fuera para efectos de establecer el hecho de su muerte. Anuncio e introduciré como prueba de nuestra parte. Gracias. El certificado de nacimiento otorgado por la Dirección General de Registro Civil de Identificación y Circulación del ciudadano es hijo de quien en vida fuera y de obra de fojas 221 más copia de su cédula de identidad 222 del expediente. Anuncio como prueba testimonial. En la audiencia de juzgamiento se receptará el testimonio de portador de la cédula, de portador de la cédula y de portadora de la cédula. Los testigos declararán acerca de las circunstancias en que se encuentra actualmente habitando la segunda planta el ahora demandado, así como las circunstancias de los herederos respecto de su padre, de la posición efectiva y su fallecimiento. También solicito, señoría, en esta parte se recete la declaración de la parte demandada. El señor, declaración de parte que se hará precisamente respecto del hecho de la posesión de la segunda planta del inmueble que es materia de la reivindicación. Solicito además que en la audiencia de juicio se reciba al ingeniero perito acreditado del Consejo de la Judicatura, quien sustentará su informe de inspección y peritaje de fecha que obra de fojas 3 a fojas de fojas 3 a fojas 8 del expediente de juicio. Hasta ahí el anuncio de prueba, señoría. Muchas gracias. Parte demandada tiene la palabra para que se pronuncie respecto del anuncio de los medios probatorios de la parte accionante y a su vez anuncie sus medios probatorios. Por favor. Gracias, doctor. Proceda, doctor. Sí. En relación al certificado de gravamen, no tengo ninguna observación. En relación a la posesión efectiva, solo una aclaración. Nuestra hoja 19-20 es de 13 a 20. Eso fue lo que dijo el doctor. ¿Cómo? Eso fue lo que dijo el doctor. Perdón. En relación al certificado del estado civil del señor causante, observación alguna. Tampoco en relación a la inscripción de defunción y al certificado de nacimiento del señor Raúl. En relación a los testimoniales, tampoco tengo ninguna observación. Y en relación a la comparecencia del perito, va a sustentar su informe de fojas 3 a 6. No tengo ninguna observación. Es decir, no tengo ninguna observación a la prueba documental y testimonial anunciada por la parte demandada. Actual. En relación a
anuncio probatorio de mi parte. Solicito que se tome como prueba de mi parte la copia certificada de la sentencia número emitida por la Unidad Judicial de Familia, Mujer y Hijo de Ciencia Concedida de la Parroquia Militar sobre el Metropolitano de Quito, en donde consta a foja 58 a 65. En donde se probará la existencia de una unión de hecho con el señor causante de la sentencia debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. La exhibo para los fines legales. Igualmente anuncio como prueba de mi favor la denuncia número 10 cometimiento del delito de violencia psicológica contra la mujer miembro del núcleo familiar, cuyo denunciante es el señor y como sospechoso proceso investigativo es competente el fiscal de violencia de género número 2, documento que obra a fojas 66 del proceso. Igualmente solicito que se tome como prueba de mi parte la partida íntegra de nacimiento del señor que obra a fojas 67 del proceso. Igualmente solicito que se tome como prueba de mi parte la intención de defunción de la señora, documento emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Instalación del Ecuador, que obra a foja 75 del proceso. Igualmente solicito que se tome como prueba de mi parte la posesión efectiva de la causante debidamente protocolizada ante la notaría de Quito, correspondiente a la altura de fecha, documento que obra a fojas 76 a 81 del proceso. A su vez, doctora, como prueba testimonial con fundamento en el artículo 87 del Código Orgánico General del Proceso, solicito que se tome en cuenta la declaración de parte del demandado, a su vez la declaración de los actores y declaraciones que versarán sobre las pruebas adjuntadas al presente proceso y las circunstancias del presente proceso de reivindicación. Hasta aquí, doctora, con respecto al anuncio de prueba tanto documental como testimonial. Permítame, doctor. Se concede la palabra a la parte accionante para que se refiera al anuncio de los medios probatorios de la parte demandada. Gracias, señoría. Para ejercer el derecho a la contradicción voy a necesitar la experiencia. Gracias. Me refiero, señoría, a la prueba anunciada por la parte demandada
En primer lugar, de hojas 58 a 65 nos ha dicho que anuncia como prueba las copias certificadas de la sentencia de la causa de... Sí, efectivamente se trata de copias certificadas, sin embargo, y las impugno, señoría, por el hecho de ser impertinentes e inconducentes, porque de lo que aparece aquí en el anuncio de la sentencia certificada, se trata de una declaratoria de unión de hecho. Lo que nos ocupa en este juicio, señoría, es un juicio de reivindicación. Así ha sido determinado ampliamente, y esa discusión ya se ha agotado, al determinar el objeto materia de esta litis. Por lo tanto, referirse a una declaratoria de unión de hecho con esta prueba anunciada resulta impertinente y también resulta inconducente, porque no nos va a demostrar el objeto materia de este proceso, que a la postre son tres cosas: la propiedad, la singularidad del bien y la posesión del demanda. Esas tres cosas son las que tenemos que resolver. Por lo tanto, solicito que vuestra señoría no considere este anuncio de prueba. Respecto a la denuncia que dice obra de hoja 66, efectivamente se trata de una denuncia formal, oral, contiene firmas auténticas de un sello, sí, al parecer son firmas originales, pero se trata de una denuncia de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El denunciante es contra esta prueba anunciada como tal, no solo que es impertinente e inconducente, sino que además es inútil. Por las mismas consideraciones anteriores, señoría, el objeto materia de la controversia es la reivindicación. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esta causa. Impertinencia no nos conduce a los tres presupuestos de la reivindicación: propiedad, singularidad y posesión. Y por lo tanto la impugno en ese sentido y solicito que no se la tome en cuenta. La partida de nacimiento de hoja 67, señoría, partida de nacimiento dice: Quinindé Esmeraldas corresponde a... Sí, contiene un código QR, pero de igual forma, señoría, el objeto de la controversia es la reivindicación. La partida de nacimiento del demandado juega y está de más. Es inútil, inconducente e impertinente. Con esta partida de nacimiento no probamos nada que tenga que ver con la propiedad, la singularidad de la posesión, señoría. Por lo tanto, la impugno, solicito que no se la tome en cuenta. La partida de defunción de hoja 75. Obra de hoja 75 del expediente, una inscripción de defunción de la señora. Tiene un sello QR, sí, efectivamente, pero corresponde a una persona ajena totalmente a las partes procesales, señoría. También es impertinente, nada tiene que hacer esta inscripción de defunción de doña en juicio de reivindicación. Es inconducente porque con esto no se logrará probar nada que tenga que ver con el objeto de la litis, que es propiedad, singularidad y posesión. Por lo tanto, al no reunir ni las características de utilidad, pertinencia y conducencia, también la impugno y solicito que no se la tome en cuenta. A hojas 76 a 81 se ha anunciado la posesión efectiva, dice. Efectivamente se trata de una copia certificada de una escritura, señoría, hasta 81 vueltas. Pero esta posesión efectiva se refiere a petición de y tiene que ver con un acta notarial de posesión efectiva de los bienes dejados por la causante señora a favor de su hijo. Este instrumento público, señorías, si bien es cierto, es una copia certificada, nada tengo que alegar respecto a su autenticidad, sí la impugno por ser también inútil,
impertinente e inconducente. El objeto materia de la litis, señoría, vuelvo a repetir, es la propiedad del bien materia de la reivindicación, la singularidad del bien y la posesión del demandado. Nada nos dice esta escritura de posesión efectiva respecto del objeto de la litis. Y finalmente se ha anunciado como prueba testimonial la declaración de parte del demandado, así como de los actores. Respecto a la prueba testimonial anunciada, no tengo nada que decir, señor. De esta manera que eso me ha hecho la contradicción y devuelvo el expediente. Con su permiso. Perfeccionante. En el nivel de demanda hay un anuncio de medios probatorios. ¿Ustedes lo anunciaron como prueba nueva? ¿Hicieron anuncio de prueba nueva? ¿O de dónde están las otras pruebas anunciadas? Hicimos, sí, anuncio de prueba nueva, pero tenía que ver con la unión de hechos. Sin embargo, la otra anunciada, a la que usted seguramente se refiere, es la que fue anunciada por al comparecer como parte procesal y hacer suya la demanda también. ¿A qué focas está eso, doctor? En la partida de nacimiento. Creo que lo mencioné, pero ya no lo recuerdo, no lo contamos. Pero si me permite, les pedí. Bien, corresponde en este momento a esta juzgadora emitir su pronunciamiento respecto del anuncio de los medios probatorios. Se acepta el certificado de gravamen del bien inmueble en materia de la reivindicación. Se acepta la escritura de posesión efectiva de los bienes del señor se acepta también el certificado del estado civil del señor, el certificado de defunción del señor, el certificado de nacimiento de, tomando en consideración que dentro del certificado de gravamen del inmueble, materia de esta reivindicación, consta como propietario divorciado quienes han comparecido dentro del presente proceso son los señores herederos del mencionado señor. En tal sentido, la documentación que ha sido presentada reúne los requisitos del artículo 166 del Código Orgánico General de Procesos, del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a utilidad, conducencia y pertinencia al objeto de la presente causa que corresponde a la reivindicación. Y tanto más que la parte demandada no ha objetado ninguna de estos medios probatorios. Se acepta también el anuncio de la prueba testimonial. Esto es la declaración de, tomando en consideración que también los hechos sobre los cuales van a declarar hacen referencia al objeto de la controversia y por tanto es una prueba que reúne los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. Y además también se acepta la declaración de parte del señor por las mismas particularidades. Y también se acepta
la sustentación del informe pericial que consta dentro del proceso por parte del perito, el cual lo realizará en audiencia de juicio, por referirse al objeto de la controversia en materia de este proceso, al ser una prueba útil, conducente y pertinente, y al no haberse aceptado nada por parte del hoy demandado, se acepta todos los medios probatorios anunciados. Se deja constancia que hay algunos medios probatorios que no fueron anunciados y que por tal motivo, al no ser anunciados en esta diligencia, no se los considera. Respecto del anuncio realizado por la parte demandada, tomando en consideración que este proceso es un proceso ordinario de reivindicación en materia civil, no es una judicatura de familia, ni mucho menos. Lo señalado respecto de las copias certificadas de la sentencia con razón de ejecutoria de la declaratoria de unión de hecho emitida entre la madre de la señora y se lo niega porque no es materia de este proceso. Al establecer la existencia de una unión de hecho, y se lo niega porque no es una prueba útil, conducente ni pertinente al objeto de la controversia. Igual situación, en tal sentido se acepta la objeción de la parte accionante. Respecto de la denuncia, al ser en contra una Fiscalía de Violencia de Género número 2, ubicada en la Roque Juan Homero, en contra de mi hermanastro, señor. Este tampoco lo considero útil, conducente y pertinente, dado que el objeto de la controversia hace referencia a la reivindicación del bien inmueble en materia de la controversia. Por tanto, no considero que sea útil, conducente y pertinente, y se acepta la objeción de la parte accionante. En cuanto a la partida íntegra de nacimiento de misma situación, no es una situación útil, conducente y pertinente para el caso en materia de la demanda, por cuanto el proceso se refiere a reivindicación. Situación similar con la partida de defunción de posesión efectiva de su hijo, tomando en consideración que, como se estableció ya con anterioridad, el objeto de la controversia es establecer si procede o no la reivindicación del bien inmueble en materia de la controversia, bien inmueble que, según el certificado de gravamen, tiene como propietario divorciado. Por tanto, al no reunir los requisitos de utilidad, consistencia y pertinencia de los establecidos en el artículo 160 del COCAP, se lo niega y se acepta la objeción de la parte accionante. En cuanto a la prueba testimonial, se acepta la declaración de parte del señor y la declaración de parte de, por ser partes directamente involucradas en el presente caso, y considerar que es una prueba útil, conducente y pertinente a la materia dentro del presente proceso y objeto de la controversia. Se señala para el día... Dígame, doctor. Sí, perdón. Doctora, si menoscabara su autoridad, con fundamento en el último inciso del artículo 160, interpongo el recurso de apelación en efecto diferido. Se toma en consideración lo señalado por la parte demandada respecto de este auto interlocutorio relacionado al anuncio de los medios probatorios en efecto diferido. Se señala para el día a la audiencia de juicio dentro del presente caso.
diligencia en la que se practicará la prueba que ha sido aceptada por esta juzgadora y por lo tanto la parte accionante deberá comunicarse con sus testigos y con el señor perito para que comparezcan a esta diligencia y puedan realizar sus testimonios. Eso es todo. Señorías, disculpe, sí, va a ampliar la resolución indicando la hora de la audiencia. Ah, gracias. A ver, es para el... Gracias. Bien, eso es todo lo que mencionar. Gracias.